Muy bien, entonces en la presión arterial, como muy bien lo definió su compañero, ¿no? Vamos a ver qué es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de la arteria. ¿Por qué? Porque el corazón es una bomba que va a emitir esa fuerza, ¿no? De ida y de regreso. Es una bomba que va a tener que llegar hasta todos los capilares y tiene que hacer que regrese. ¿Y cómo le vamos a medir esa presión? Siempre tienen que tomar los milímetros de mercurio. Es la forma en que vamos a medir la presión arterial. Vamos a tener esta presión sistólica que bien comentó su compañero, que va a ser esta presión exercida sobre todo donde vamos a poder, o sea, el corazón da la elección del volumen sistólico, y va a depender de lo que dijo su compañero, la sensibilidad, la confianza, ¿verdad? El volumen que va a llegar, el volumen del diastólico que va a llegar, todo cuánto se va a eyectar, también va a depender de eso. Mientras que la presión diastólica va a estar determinada por la resistencia vascular periférica y frecuencia cardíaca. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Instrumentos que vamos a utilizar esto de acá, chicos, ¿ya? Vamos a utilizar el llamado esfigmomanómetro. Entonces, vamos a tener acá el brazalete, ¿no? El soporte, vamos a tener el medidor, ¿no? O el manómetro como tal, el tubo, ¿verdad? El tubo que nos va a conectar con el brazalete. Vamos a tener esta bombilla de inflado, esta válvula liberadora de aire, que es importante saber cómo tenemos que tenerla cerrada para poder insuflarlo y abrirla poco a poco, ¿no? Para ir midiendo mientras vamos escuchando los ruidos del corazón, ¿ya? Y este es el manómetro, ¿no? Eso es lo que está acá, este relojito, este es el manómetro, ¿no? Que va a tener esta agujita en donde nosotros mientras vamos insuflando, va a ir recorriendo todos estos valores que van a ser los valores de la presión que vamos a ejercer. Más o menos ustedes en el momento en que van a insuflar lo vamos a poner hasta acá, 180, 200 más o menos, y de ahí ya poco a poco van a ir liberando esta válvula de aire, ¿ya? ¿Y qué más vamos a utilizar? El estetoscopio, pues, ¿no? El estetoscopio vamos a utilizar porque lo vamos a usar de forma audible, de forma acústica, ¿no? Hay formas también de tomar la presión, ¿no? También hay forma palpable, pero lo que vamos a hacer el día de hoy es el acústico, ¿no? El acústico, acá tenemos, cuando tomamos nuestro estetoscopio, son las olivas, las ojivas, bueno, ahí lo ven, las olivas, pues está bastante bien. Se está quedando sin luz, ¿ya? Acá. Esta es la campanita, el diafragma. Este es el tubo o manguera, también se le llama. Este es el tubo que se llama muelle. Y nosotros vamos a hacer la medida con el diafragma, ojo, no con la campana. Creo que ustedes ya saben, pero por si acaso lo digo porque hay personas que les he visto tomar con la campana. Con esta campana no. Con esta campana se utiliza para escuchar soplos, ¿verdad? Con este diafragma nosotros lo vamos a hacer, ¿ya? Y tenemos que asegurarnos que esté abierto, porque también la parte del tubo de la manguera conectado con este diafragma tiene una abertura y está abierto y cerrado. Esto nosotros lo abrimos o lo cerramos para saber si queremos escuchar con el diafragma o con la campana. Entonces siempre tienen que asegurarse que la campana esté abierta, perdón, que el diafragma esté abierto, ¿ya? Porque si no, no van a escuchar nada. Muy bien. Listo. Entonces, a eso es con lo que vamos a escuchar, son los instrumentos. Ahora, nosotros hemos visto a lo largo de la historia diferentes, ¿no? Instrumentos para medir la presión arterial. Lo que utilizamos, el que está, el gold estándar, son los instrumentos de mercurio, como dijo su compañero, ¿no? Hay digitales, hay en brazaletes y también hay para muñequeras, ¿no? Va a depender mucho de la calibración. Estos digitales son buenos, sobre todo los brazaletes, los de muñequera no les recomiendo que si se compran porque tienen mucha variabilidad en la presión, no dan un resultado correcto. Estos sí, pero sí tienen que estar calibrados. Cada cierto tiempo, cada año por lo menos, los digitales, los de brazalete, tienen que hacerlo calibrar, porque si no se descalibra y ya nos va a dar una exacta valor, ¿no? De presión arterial, lo que queremos. Muy bien. Entonces acá vamos a ver. Ahora, el ruido del corazón, ¿qué es? Son sonidos auscultatorios, que nosotros lo vamos a tener que escuchar. Se llama auscultatorios. Durante la medición de la presión arterial. ¿De qué se va a originar el flujo turbulento de la sangre? Porque nosotros cuando colocamos el brazalete, chicos, nosotros vamos a insuflarlo, ¿verdad? Entonces, al insuflar, ¿qué vamos a producir en las arterias? Una obstrucción, ¿verdad? Una obstrucción. Entonces, vamos a obstruir y la arteria braquial, la sangre de la arteria braquial
Entonces, mientras nosotros vamos desinflando un poquito, ¿verdad? ¿No? Con la válvula, ¿qué vamos a estar haciendo? Descomprimir, ¿verdad? Descomprimimos la arteria braquial. ¿Y qué pasa cuando vamos descomprimiendo? Cuando algo lo hemos liberado y está lleno de sangre ahí, ¿con qué quiere pasar? Es un flujo rápido, ¿verdad? Quiere pasar rápido, quiere pasar. A ese flujo se le llama, es un flujo turbulento, ¿no? Es un flujo turbulento de la sangre. Y ese flujo turbulento es la presión. Primero, la presión que va a ejercer. Entonces, nosotros vamos a ver ahí que el inicio del ruido corresponde a la presión sistólica, como bien ustedes lo pusieron en su pasito. Y la desaparición del ruido corresponde a la presión diastólica. ¿Cómo se explica eso? Se explica con este grafiquito de acá. Nosotros vamos a ver que la presión, cuando nosotros tomamos la presión sanguínea no va a desaparecer. La presión sanguínea va a seguir en la arteria braquial. Pero en el momento en que ponemos el brazalete, al inicio del brazalete insuflamos el brazalete, ¿no? Más o menos lo ponemos a 200, ¿sí? Entonces, paramos esa presión, obstruimos. Y mientras vamos desinflando, vamos a ir escuchando la puntita, ¿verdad? De todo este arco, se puede decir, de la presión sistólica. Comenzamos, ¿verdad? La punta de la presión sistólica. Escuchamos. Entonces vamos escuchando. Primer ruido, ¿verdad? Escuchamos primer ruido. Vamos a ir escuchando como varios ruidos más. Como dijo su compañero, como si fueran soplos. Esos soplos son por el flujo turbulento. Y va a haber un momento en que ya no escuchamos. Solamente vamos a poder observar acá cómo se mueve. Se va moviendo, se va moviendo. Entonces, cuando ya no lo escuchamos, eso es la presión diastólica, porque ya pasó, ya desobstruimos por completo la arteria braquial. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a tener fases en estos ruidos. Vamos a tener fases de ligeros golpes, fases de silbidos, golpes fuertes, se van limitando y vamos a tener un silencio. ¿Ya? Por eso es que tenemos que insuflar más de 120, tenemos que irnos a 150, 180 para poder escuchar estas fases, hasta que terminemos de escuchar los ruidos en la quinta fase de los ruidos de Korsakoff. Muy bien. Entonces, el otro concepto es la presión arterial media. Entonces, presión arterial media, como muy bien lo explicó su compañero, es esa fórmula, y esta fórmula lo podemos resumir también, cualquiera de las dos podemos utilizarla. Pero lo importante es para qué nos sirve la presión arterial media, por qué lo usamos. Porque nos va a reflejar la perfusión tisular. O sea, cómo mis tejidos están perfundidos, ¿ya? Los valores históricos de históricos aislados son fundamentales para la fisiología y todo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso lo utilizamos en pacientes, por ejemplo, en UCI, si queremos hacer un tipo de procedimiento, si queremos dar algún tipo de medicamento, yo necesito ver cómo está su presión arterial media, ¿ya? Porque si no, si es una presión arterial muy baja, normal que esté de 45 para arriba, si es muy bajo, ¿no? Entonces mi paciente está entrando en estado de hipoxemia, no está llegando la suficiente sangre a los tejidos, ¿no? Porque hay varias condiciones que pueden ocurrir que pase eso. Entonces, si tengo una paciente masculina de 45 años, se puede consultar con control rutinal. Nos van a decir, presión arterial sistólica 120, diastólica 80, ya está perfecta, frecuencia cardíaca 76. Calculamos la presión arterial media, utilizamos nuestra fórmula, ¿verdad? Reemplazamos los valores y más o menos me va a salir a 93 milímetros de mercurio, ¿no?
vasoconstricción o en vasodilatación. Las arteriolas, sobre todo estas de acá, modifican su resistencia vascular si yo estoy en un estado, por ejemplo, en el que necesito aumentar mi presión arterial, en un estado de aumentar mi presión arterial, tengo que hacer vasoconstricción, ¿verdad? Y si quiero disminuir la vasodilatación, ¿quiénes van a hacer? Las arteriolas. Mientras que las venas es el reservorio sanguíneo, cuando tiene 70% del volumen sanguíneo total. Eso es reservorio, quiere decir de dónde saca mayor llenado mi corazón de sangre, de las venas. Toda esa reserva de sangre está en las venas. Precarga, poscarga. Precarga, fácil, ¿no? Es el entrenamiento de las fibras ventriculares final y larga. El volumen final y larga, como dijo su compañero, volumen telediastólico, ¿verdad? Esa es la precarga. ¿De qué va a depender? De la sangre que llega al corazón de las grandes venas, ¿verdad? Por las grandes venas. Poscarga es la fuerza que se opone, es la fuerza de resistencia. Ya, esa es la poscarga. Mientras que la resistencia vascular periférica es una posición al tubo sanguíneo. Ahora, si hablamos de volumen latido, el volumen latido va a depender de la precarga, la contractibilidad, o sea, la capacidad del ventrículo para contraerse, y la resistencia vascular sistémica que está asociado con la poscarga. ¿Por qué es importante también saber el volumen latido? ¿De qué depende el volumen latido? Porque nosotros cuando llamamos el gasto cardíaco, es el volumen de sangre expulsado por el ventrículo en un minuto, nosotros tenemos que saber. Gasto cardíaco es igual, frecuencia cardíaca, que lo mido en un minuto, por el volumen latido. Y miren, si yo quiero replicar el volumen latido, lo puedo reemplazar con precarga, con contractibilidad, sobre resistencia vascular sistémica. Saco mi gasto cardíaco. ¿Y por qué es importante saber el gasto cardíaco? Acá lo tenemos, ¿no? Frecuencia cardíaca 70 latidos por minuto. Volumen latido 70 mililitros por latido y gasto cardíaco más o menos 4.900 mililitros. Por eso dice 5 litros es nuestro gasto cardíaco por minuto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante? Porque yo, conociendo mi gasto cardíaco más la resistencia vascular periférica, puedo hallar la presión arterial. ¿Ya? La multiplicación del gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, ahí no se ve bien, pero acá hay un por, ¿ya? Por es igual a presión arterial, ya no se ve el por. ¿Ya? Entonces, yo acabo de manejar. Si aumento mi resistencia vascular periférica, aumento mi presión arterial. ¿Ya? Si aumento mi gasto cardíaco, aumento mi presión arterial. ¿Ya? ¿No era presión arterial media? Presión arterial media. No, presión arterial media ya hemos visto su fórmula. Esta es la presión arterial. De la presión arterial media. En algunos libros también la vas a encontrar como presión arterial media, pero en general, presión arterial total es esto, resistencia periférica por gasto cardíaco. Seguramente lo vas a encontrar como presión arterial media es igual a frecuencia. Sí, también lo pone. Pero en general es presión arterial igual a resistencia